Esta sí que no la sabía, ¿eh? Escuchate esta historia. En julio de 1947, Eva Perón, la primera dama argentina, viajó en carácter de diplomática hacia Francia, más precisamente a París. Y luego de las reuniones pertinentes con embajadores, cónsules, presidentes y dirigentes y acuerdos comerciales entre ambos países, como pasa en todos lados, las visitas oficiales gubernamentales tienen sus paseos épicos por lugares históricos del país que visitan. Entonces a Eva Perón la llevaron a conocer el Palacio de Versalles, el Palacio de los Inválidos con la tumba de Napoleón Bonaparte, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y la Catedral del Notre Dame, entre otros lugares más. Con los años, Eva Perón recordó aquella visita a la Francia de los segundones del mundo y quiso replicar algo que le había dejado sorprendida en su visita por la capital parisina. Y es el Palacio de los Inválidos, con la tumba de Napoleón en el interior. Evita quiso replicar el mismo ejemplo en la Argentina, más precisamente en la zona de Recoleta, donde hoy está la flor metálica fea esa, al lado de la Facultad de Derecho. Pero, ¿cuál era el ambicioso proyecto arquitectónico que quería construir Eva Perón ahí? Mirá. El proyecto se llamaba el Monumento al Descamisado, o también solía llamarse el Monumento al Trabajador. Si no sabes qué significa el descamisado en Argentina, te dejo este video explicándote muy bien. Superado el 17 de octubre de 1951, digamos como el año nuevo del peronismo, porque es el día de la lealtad peronista en recuerdo al movimiento popular de 1945 que dio el nacimiento al partido, Evita pensó en glorificar y quedar enmarcado para siempre la figura del peronismo en la Argentina. Ya había estatuas y bustos de Perón y de ella misma en todos lados, en plazas, en canchas de fútbol, en plazoletas, en escuelas, en universidades, en bibliotecas, no sé, en un montón de lugares públicos. Pero Evita quería más, quería un homenaje al hombre trabajador, al trabajador peronista, y por eso contrató al escultor italiano Leone Tomasi, quien ya había diseñado y levantado las estatuas de Eva Perón, Perón y el trabajador peronista, que son estas, que luego fueron decapitadas y tiradas al riachuelo con la Libertadora del 55. Entre Tomasi y Eva Perón pensaron en una superestatua de 60 metros de altura, con una base estipulada de 77 metros de altura. O sea, el monumento al descamisado, que era un hombre trabajador con la camisa abierta, un coloso de Rodas peronista. Iba a tener 137 metros de altura, más alto que la Estatua de la Libertad, más alto que el Cristo Redentor y más alto que el mismo obelisco. Iba a ser colosal. Pero lo genial de todo iba a ser el diseño de todo el interior y la misma base apostada en un parque gigantesco con estatuas dedicadas al amor peronista, a la justicia peronista, a la niñez peronista y a la ancianidad peronista. Debajo del descamisado, dentro de lo que sería un museo / mausoleo peronista, estarían los cadáveres de Perón y Evita, descansando cuando murieran al mejor estilo de Napoleón, como ella había visto en el Palacio de los Inválidos en Francia. En el altar donde descansarían los restos de Evita habría una tapa que se levantaría para mostrarla adentro en una caja de cristal, tipo sarcófago. En la cima del monumento habría un mirador al que podía tener acceso mediante el uso de 14 ascensores diferentes en el interior del descamisado. Y en la base de la estatua, una basílica grecorromana con paredes de mármol que gratificaría y explicaría un poco la era peronista en la Argentina, con 16 estatuas de mármol en las paredes de 4 metros de altura, con alegorías del hombre y la mujer trabajadora en Argentina, con principios peronistas, obviamente, desde la razón de mi vida hasta los derechos del trabajador, una estatua dedicada al 17 de octubre, otra estatua de Eva Perón y los trabajadores, otra estatua de Eva Perón y la mujer, otra estatua de Eva Perón y los niños, otra dedicada al voto femenino, otra estatua del abrazo con Perón y el último saludo a la plaza, entre otras estatuas más. En un principio se pensó en demoler toda la histórica Plaza de Mayo y levantar el parque allí, pero no, desistieron debido a que era una demolición infernal, así que se inclinaron por el terreno baldío de Pueyrredón y Figueroa Alcorta, ahí al lado de la Facultad de Derecho, pero después pasaron para el otro lado, en la calle Austria. Eva Perón quería que sea la estatua más grande y más colosal del mundo, que se pudiera ver desde muy lejos como la Torre Eiffel, que también había visitado y había quedado fascinada. Necesitaba reafirmar la doctrina peronista como el triunfo de la tercera fuerza en el país, en la región y en esta parte del mundo. Curiosamente, unos meses después se inauguraría en la ciudad de La Plata la República de los Niños, otro proyecto arquitectónico que dejaba sentadas las bases del triunfo peronista en la Argentina, explicándole a los niños las formas de la democracia y la vida social
presidencial en formato de pequeña ciudad, con sus instituciones con edificios de estilos medievales que luego Walt Disney nos afanó cuando nos visitó. A principios de 1952, cuando la salud de Eva Perón no mejoraba y se venía a venir el deceso, el proyecto del monumento al descamisado comenzó a tener varios cambios. Primero, descartar la estatua de un trabajador por la estatua de ella misma. Así, con esta estatua fastuosa, yo me sentiré siempre cerca de mi pueblo y seguiré siendo el puente de amor tendido entre los descamisados y Perón, decía la misma Eva Perón en su lecho de muerte. Pero imaginar una Evita gigantesca, más alta que la misma Estatua de la Libertad, atraía sí a muchísimos, un desafío para el escultor, pero la fisonomía no correspondía con las dimensiones faraónicas requeridas. Era demasiado gasto y trabajo crear una Evita gigantesca. Por eso se continuó el proyecto con el descamisado, que cambiaría de nombre al monumento Eva Perón, o como se lo conoció sobre el final, al monumento de la gratitud popular. O sea, era lo mismo pero con otro nombre. Pero la muerte de Eva Perón en julio del 52 llegó muy pronto y el proyecto quedó parado. Pero los homenajes a la primera dama fallecida comenzaban por todo el país. Entonces el mismo Perón decretó la ley 14.124, que daba permiso a comenzar las obras del gran proyecto y sueño de su fallecida esposa, con el nombre del monumento a Eva Perón, pero con el diseño original del descamisado, donde tendría unos metritos más de altura, alcanzando los 140 metros de altitud. Además, Perón quería una réplica de la estatua, por supuesto, mucho más bajita en cada capital provincial. ¿Y el dinero? ¿De dónde iba a salir para la construcción? Para financiar esta colosal obra sería levantada con el dinero del pueblo, mediante donaciones y aportes económicos que se iban a depositar en una cuenta especial en el Banco Nación. En el año 1953, finalmente Leone Tomasi le presentó la maqueta de todo el proyecto terminado a Perón en el Ministerio del Trabajo. Tomasi explicó que utilizaría materiales como el mármol, oro, plata, bronce, mosaicos y otros menores como el cobre y el hormigón armado para el parque. El descamisado tenía un alto parecido a Perón, míralo vos. Durante el resto de 1953 se comenzaron a crear las primeras esculturas de 4,5 metros que iban a rodear el mausoleo completo. Pero encontraron un problema en el terreno que se iba a erigir el parque en general. El terreno era pantanoso y había muchos cables de alta tensión y sistemas cloacales que había que desviar. Fue por eso que en 1954 se perdió el tiempo en rellenar los cimientos con hierro y hormigón armado en todo el terreno, mientras el gobierno de Perón daba tumbos entre crisis económica, política y social. Ya en abril de 1955 la empresa Weiss-Freytag comenzó las excavaciones y Perón puso la primera cucharada de cemento a manera simbólica. La obra daba comienzo, pero cuando el proyecto comenzó a materializarse, 2 meses después, la crisis del gobierno explotó y la cobardía militar comenzó su ataque con el atroz bombardeo a Plaza de Mayo en junio del 55, que culminaría con los bombardeos en puertos y depósitos de combustibles en septiembre, que derivó en el derrocamiento del gobierno del general Perón. Obviamente con la Libertadora el proyecto del descamisado se detuvo completamente y, como dije anteriormente, varias de las estatuas que había creado Leone Tomasi fueron decapitadas como ves en las imágenes, algunas arrojadas al riachuelo y luego recuperadas, como esta que está en Mar del Plata o esta que está en San Vicente, y otras fueron destruidas completamente, dejando sentado que la era peronista había terminado. Pasada toda la década de los 60 y llegando hasta la muerte de Perón en 1974, el cadáver de Evita tuvo tantos paseos como los que pegaba la Holanda de Cruyff en el Mundial de ese año a todos los rivales. Finalmente el cadáver de la ex primera dama llega a finales del 74 a buen puerto, a un descanso en paz luego de 22 años de sacudida innecesaria, y aparece un personaje nefasto en la historia peronista que cambiaría todo. José López Rega, el brujo, el exotérico, el místico, superministro de Isabel, la presidenta argentina, que con su fanatismo por la astrología y el entusiasmo por lo esotérico, López Rega afirmaba concienzudamente que el cadáver de Evita le daba poderes, y este le decía que tenía que construir un mausoleo gigantesco de 80 metros de ancho y 32 pisos de alto llamado el Altar de la Patria, de alguna manera tratando de reflotar aquel viejo proyecto del monumento al descamisado, sepultado con la Libertadora en 1955, pero con un leve gran cambio. Allí no solo
reposarían los restos de Eva Perón, sino además el resto de los héroes y grandes personalidades nacionales tan pero tan dispares en la historia, como por ejemplo los restos del general San Martín, los restos de Hipólito Yrigoyen, los restos de Juan Manuel de Rosas que aún permanecían en Southampton, Inglaterra, los restos de Facundo Quiroga, el tigre de los llanos, los restos del general Aramburu, cuando los montoneros lo devolvieran, por supuesto, y también serían sepultados allí los restos de todos los premios Nobel argentinos, más los restos de Evita y de Perón. La constructora que estaba tramitando la construcción era la constructora de Franco Macri, padre del expresidente. Pero llegó 1975, el Rodrigazo hizo un desastre económico en el país, mientras la violencia política y la guerra intermitente entre Montoneros y el ERP contra la AAA primero y luego el Ejército Nacional se recrudeció inconmensurablemente, y López Rega huyó del país hacia España. Luego vinieron los militares con Videla a la cabeza y el proyecto del descamisado, el altar de la patria y cualquier faraónica obra que querían levantar los peronistas para homenajear a Eva Perón se truncó para siempre, y los proyectos fueron quemados y totalmente olvidados. Y la última perlita de esta locura llamada Argentina es que en los terrenos que se hicieron los cimientos para el monumento al descamisado, a finales del año 1982 quisieron levantar el monumento a los caídos en la guerra de Malvinas, pero finalmente lo trasladaron a la Plaza San Martín, justo al frente de la Torre de los Ingleses. Una tomada de pelo, Y en ese terreno donde se iba a erigir el monumento al trabajador argentino peronista, y luego el monumento a Eva Perón, y luego que iba a tener a todos los próceres juntos, u otros que iban a homenajear a los caídos en Malvinas, nada de eso pasó. Y hoy tenemos una flor de metal fea que se cierra de noche y se abre de día. ¿Qué sé yo? La argentinidad al palo. Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón, y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón, que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir. Y ya estamos, nuestros ejércitos civiles de mujeres, adiestradas y adoctrinadas, para enseñarle e inculcarle al niño que el alma de la patria, antes que en las escuelas, lo forman las madres argentinas en la cuna, que les enseñamos a quererlo a Perón, antes que a bendecir los nombres propios. Siento que Perón es incomparable. Si Perón es Dios para nosotros, y lo digo con toda la voz que tengo y con todas las palabras que sé. Y cuando se me acaba la voz y las palabras, los digo de cualquier manera. Venimos a ser las misioneras del general, como dicen las descamisadas, y donde hay una misionera, mi general, hay una mujer. Que las mujeres cuando amamos, sabemos amar, mi general. Las mujeres somos pasionistas, mi general. Las mujeres somos fanáticas, mi general. Y el partido peronista, yo confieso honradamente, es fanático. Nosotras no peleamos con nadie, más porque patean para el otro arco. Y sobre los valores morales y las virtudes peronianas del general Perón, vamos a predicar, pero con la práctica, mi general. Seremos leales hasta el fin, cueste lo que cueste y caiga el sin caso.